Muy buenas noches. La sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre drogas reunida la semana pasada en Nueva York a instancias de Colombia, Guatemala y México dejó un mal sabor por lo que consideran muchos la falta de resultados tangibles. Sin embargo, el consenso sobre la lucha contra las drogas está muerto y es evidente en la división que se vio entre los países que consideran un fracaso la política prohibicionista y aquellos que se empeñan en mantenerla. Y lo cierto es que algo ha cambiado en los últimos años, aunque no tanto ni tan rápido como muchos quisieran. Y hay que decir que hoy el mundo no es el mismo de 1961. La despenalización del consumo, el enfoque de salud pública, de control del daño frente a los adictos y la legalización de la marihuana y su uso terapéutico son una muestra de ello. Y si bien la declaración aprobada por la Asamblea de Nueva York reafirma las convenciones internacionales sobre drogas, también concede una cierta autonomía y flexibilidad a los estados para que fijen sus políticas y reconoce las medidas alternativas al castigo. En todo caso, la cumbre ha servido para avanzar en un debate fundamental para Colombia, donde el narcotráfico no solo ha permeado todas las instancias y sectores de la vida nacional en las últimas décadas, sino que ha dejado miles de muertos y una estela de corrupción, y además ha servido de combustible al conflicto armado. En términos de costo-beneficio, las políticas antidrogas marcadas por la impronta del prohibicionismo impuesto por Washington han fracasado. Hecha esta presentación así como a mano alzada, quiero plantear las preguntas que nos servirán para desarrollar el debate. ¿Fue la cumbre de la ONU una oportunidad perdida, un total fracaso o hubo algún avance? ¿Qué le aporta a Colombia la resolución de la Asamblea que abre un margen de autonomía y flexibilidad a los estados para trazar sus propias políticas antidrogas? ¿Hay contradicción entre la posición internacional de Colombia sobre las drogas y la política interna? ¿Colombia está haciendo lo suficiente para acabar con las bases del narcotráfico y pueden acabarse sin legalización de las drogas? ¿Y qué está haciendo y si está haciendo algo serio contra el lavado de activos? Para aportar claves a la discusión, hemos invitado esta noche a la doctora Sonia Erhach, abogada, experta en derechos humanos, asesora de la Cancillería y que participó en la conferencia preparativa de Viena y también fue representante por Colombia en la reunión de Nueva York. Daniel Rico, el doctor Daniel Rico, economista y politólogo, ha sido consultor de los Ministerios de Defensa y Justicia, y el doctor Álvaro Alcázar, economista y quien fue director de la Unidad Especial para la Consolidación Territorial. Y como todas las noches, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que vamos al grano con la primera pregunta. La conferencia realmente fue un total fracaso, una oportunidad perdida, como dijo el expresidente Gaviria, miembro de la Comisión Global de la Política sobre Drogas, por la insistencia en las convenciones de hace más de medio siglo que marcaron las políticas prohibicionistas, o hubo algún avance. Doctor Ruth Balcázar. No, yo creo que no podríamos decir que es un fracaso. Creo que los fracasos se definen en función de las expectativas que se pueden plantear, y una expectativa de cambio abrupto y radical en el contexto de las Naciones Unidas es una ilusión todavía. Me parece que es realmente un avance en la medida en que se introdujo una discusión en el sentido en que ya está claro que hay ciertos consensos en algunos temas. Por ejemplo, el consenso sobre el tratamiento del consumo, el consenso sobre la persecución a las redes de narcotráfico, y todavía nos queda mucho por discutir sobre cómo atacamos toda la cadena de la producción. Ahí hay diferencias, pero se logra de todas maneras una declaración que impulsa a Colombia en el sentido de decir: necesitamos que haya más flexibilidad en el tratamiento que cada país puede darnos según las circunstancias. Entonces, se avanza lento, pero hay algún avance. Doctor Rico. No, de acuerdo con Álvaro, o sea, las expectativas, creo que nadie tenía sus cuentas o sus cálculos que hubiera una transformación, una nueva resolución, unas nuevas convenciones que sustituyeran de manera radical lo que se acordó en 1961. Pues hay unos avances paulatinos. Lo que uno puede ver es, realmente hay 20 países que terminan muy involucrados en la generación de esta resolución, y son 20 países en los que Colombia puede empezar a trabajar y seguir trabajando con ellos.
Este es un proceso que fue muy largo, que tomó muchos años para la Cancillería, que es un proceso muy desgastante, y lo que sí no se podría hacer es una ecuación de costo-beneficio de si nuestra estrategia política exterior en materia de drogas, este es el camino más sólido, o existen otros canales un poco más dinámicos y un poco más flexibles que nos permitan trabajar con esos 20 o 15 países que realmente tienen un discurso y una problemática similar a la nuestra. Pero en ninguno de los casos yo creo que nadie estaba esperando ni que China fuera a cambiar su postura, ni que Rusia, ni que Venezuela, sino eso se manejó en el marco de lo que era posible realizar. Doctora Sonia, usted que estuvo en la preparación del documento base, que conoce los intríngulis de todo eso, ¿qué quedó de las posiciones de Colombia? ¿Qué quedó por fuera? ¿Y usted cómo analiza los resultados de esta cumbre? Bueno, lo primero que quiero decir es que estamos hablando de 193 países que hacen parte de Naciones Unidas y que ponerlos de acuerdo a todos en una misma manera de mirar el problema de las drogas es algo tremendamente difícil. Sí fue posible poner, o quizá imposible, no sé si alguna vez se va a lograr un nuevo consenso. Sí fue posible que el consenso sobre la represión fuera pétreo, muy, digamos, cimentado no solamente en las políticas, sino en la cultura, en la ideología, en muchas expresiones, y eso ha empezado a desmoronarse porque digamos que a un terreno muy árido empiezan a salirle como canales de agua, ¿no? Empieza a entrar sobre todo la realidad más que de la discusión, se impone. Entonces, en este contexto, yo creo que hay que medir que, primero para Colombia no es suficiente con que nosotros decidamos una política acá, incluso contra las convenciones, porque el tema del tráfico y incluso el tema de explosiva es global, y si nosotros resolvemos el tema acá, ¿qué hacemos para que lo resuelvan nosotros? Por lo tanto, el acuerdo es indispensable. Visto así, nosotros, digamos, el balance obviamente es de más y de menos. Agridulce. Agridulce, sí, uno que si entra a esto con mucha fuerza y muchas ganas y se da cuenta que los argumentos poco sirven, Sale desinflado. Sale como un poco desinflado, pero cuando mira un poco logra ponerle un foco de distancia. Lo que dice el doctor Rico. Entonces puede más para atrás. Mira, sí, en qué estábamos y qué fue lo que pasó, realmente puede tener otro análisis. Y ese análisis es, se abrieron unos canales muy importantes para que la realidad siga entrando a las políticas de drogas y para que los países puedan realmente repensar y seguir construyendo, si no un consenso total, sí unos acuerdos fundamentales para manejar el tema de las drogas. Yo creo que no resisto la tentación en este momento de referirme a lo que decía Daniel, que quizá la pregunta es si puede ser una gestión más dinámica de la política exterior, y yo quiero decirle que es que eso ha sido así. El hecho que Colombia comenzara en esta discusión de decir cambiemos el enfoque y que en Cartagena hubiéramos reunido en un diálogo informal y confidencial a 29 países en noviembre, y que de ahí salieran, digamos, un acuerdo para proponer ideas comunes y afines en la Asamblea, ya habla de una dinámica por fuera de lo formal que es muy importante. Sí, yo los veo a ustedes muy optimistas, los tres, me parece. A mí me parece que realmente no se ha avanzado absolutamente nada desde hace 60 años, que está mal planteada, en mi opinión, la lucha contra las drogas. Porque lo que importa lo que ha hecho es añadirle problemas al problema mismo de las drogas. Todo lo que se ha hecho de la persecución, la ilegalización, lo que ha hecho es entregar las drogas a las mafias, y esto no hay que medirlo, me parece a mí, en hectáreas cultivadas, ni siquiera en toneladas de consumo, sino en muertos y en corrupción. Y la cantidad de muertos y la cantidad de corrupción de que ha sido responsable la guerra contra las drogas, pues es infinita. Pero digamos, pues, viéndolo menos maximalistamente, no hay un avance, por ejemplo, que los mismos Estados Unidos, 23 estados, han aprovechado, que hayamos empezado a mirar, no, la legalización, pero como estamos viendo que esto, si se llega a esto va a ser mucho más tarde, ¿no piensa que hay unos pasos, por ejemplo, ver a los adictos en otros términos, a los consumidores en otros términos,
¿Es algo que se ha ganado? Los pasos de la realidad, como decía el doctor El Hachsi, evidentemente, pues el hecho de que se autorice el uso, no solo medicinal, sino el uso y el uso recreativo de la marihuana, pues me parece un paso comparado con lo que era hace 50 años. ¿Sí? Doctor Rico. Yo creo que hay varios escenarios y creo que no es la primera vez que Colombia logra un consenso internacional en materia de drogas. Lo logró en el gobierno Samper para ciertos aspectos, un poco para distanciarse de la evaluación unilateral que hacían los Estados Unidos. Colombia logró un respaldo en la región para cambiar ese modelo de seguimiento de evaluación. Lo logró en el gobierno de Betancourt antes de que empezara el narcoterrorismo en los años 84. Uno ve en la reunión, en el acuerdo de Quito en el año 84, donde 8 países de la región firman un acuerdo para darle un enfoque de salud pública a la política de drogas. Un enfoque que dura muy poco, que logra ser por los canales diplomáticos muy efectivo, pero absolutamente nefasto en la parte operativa. Ninguno de los países se mueve en ese sentido, se firma el acuerdo, se toma la foto, pero no se logra realmente trascender en esos espacios. Entonces, realmente hemos tenido en nuestros 50 años de política exterior en materia de drogas varias veces estos acuerdos donde logramos llamar la atención de la comunidad internacional. Y las dos lecciones aprendidas en estos 50 años es que después de eso el siguiente paso no se da. Ahí llegamos, ahí nos quedamos. O sea que uno pudiera plantear la pregunta, es decir, hay una contradicción entre, digamos, la mirada y la posición internacional y las políticas internas, es decir, se logran los acuerdos hacia afuera, todos aplauden la implementación interna y la llevada eso a la realidad, es contradictorio, es decir, Colombia tiene una posición hacia afuera, pero sus políticas internas la contradicen. Pero también yo entiendo que es que Colombia tiene una relación muy especial y muy particular digamos como problema colombiano de las drogas. Sí, Ahí hay un problema, no es el problema global de las drogas, o sea, nosotros sí podemos estar fuertemente afectados en el sentido de que el hecho de que sea la ilegalidad está imperando, nos crea la renta ilegal que tiene los incentivos para ser capturada por organizaciones armadas. Ese es nuestro problema, porque eso es lo que hace que nosotros... Pero no, perdón, porque no solo aquí es capturada por organizaciones armadas, las mafias en Italia son organizaciones armadas. Pero es distinto, porque una cosa es lo que ha representado en Colombia la captura y el control de territorios para el desarrollo de la producción y las implicaciones que eso ha tenido para nuestra vida económica, social, institucional. Entiendo que en todo el mundo todas las rentas ilegales originan mafias, pero es que la intensidad y la naturaleza del problema que tenemos nosotros aquí en Colombia, eso lo hace particularmente grave. De hecho, hoy en día, el aumento de los cultivos ilícitos se está convirtiendo en la principal amenaza que va a tener el proceso de lo que llaman el posconflicto a partir de la firma del acuerdo. Y nosotros tenemos que, está bien, muy importante los avances en el tratamiento del consumo y en la disposición para desarticular. Y la parte de producción tenemos que tomárnosla en serio porque ese es nuestro problema. En otros países no existe la producción porque existe más capacidad institucional de control del territorio y no se han desarrollado los cultivos ilícitos como en nuestro caso. Ese es nuestro problema, ese no lo resuelven con el hecho, bueno, si se legalizara el consumo, si se legalizara no el consumo, si se legalizara la producción, probablemente desaparece la renta y entonces los cultivos empiezan a producir en donde Estoy sea más también en desacuerdo en una cosa, y en los Estados Unidos se produce marihuana desde hace muchísimos años. Los Estados Unidos son el primer exportador de marihuana del mundo y todavía no es legal. Está empezando a ser legal en ciertos estados, pero los estados en donde se produce, lo vienen produciendo desde hace por lo menos 40 años, desde que se acabó la marihuana en Colombia y en México, fundamentalmente por las... ya no tienen FARC, ni ni EPL, amenazan a Roca. Ellos no tienen una amenaza. Sí, pero es que no creo que sean FARC, ELN y EPL los únicos que usan las rentas del narcotráfico. No son los únicos, pero son los que más se alimentaron. Ese fue nuestro problema. O sea, las FARC crecieron en los 80 y 90. Los narcoparamilitares, yo no sé si... También, igual los narcoparamilitares. Hoy el clan Úsuga y todos estos que son los que se están
están alimentando y están realmente amenazando la utilidad de un acuerdo con las FARC. Yo tengo la tentación de irme a tu segunda pregunta, pero me va a quedar la primera todavía. Entonces, la primera pregunta, yo creo que el gran problema ha sido la capacidad de acumular una política en función de un interés nacional. Entonces, tenemos en los años 60, 70, básicamente una política exterior donde a la mayoría del gobierno nacional no es un tema importante. En los años finales de los años 70 se vuelve algo y Colombia empieza con una política exterior de transformación del régimen internacional. Pero ha sido una política que no ha podido acumularse. Siempre se llega hasta cierto punto y nos devolvemos, invitamos a repensar a la comunidad internacional. ¿Y por qué? Pues la política exterior y la política interna son como los dos filos de la misma tijera. Y tenemos una tijera muy bien afilada, que es la línea diplomática, que es la política exterior, que es donde podemos convocar en los espacios, lo que Sonia y su equipo hacen muy bien todos los días. Pero de ahí a traducir una política interna, hay una brecha que no funciona. Entonces, a ver, bueno, yo creo que yo quiero que volvamos un poquito a lo global porque sin duda tiene una repercusión en el problema nuestro. Usted me preguntaba al comienzo y yo no le contesté qué fue lo que logramos y qué fue lo que no logramos. Entonces, partiendo de ese hecho de, se puede decir, de dos polos, de la manera de ver el problema, que ya es un avance. Ya, pues el concepto se rompió. El concepto de facto está roto, ¿sí? Por la realidad y porque en esta discusión llegamos a ser un número muy significativo de países abogando por qué. ¿Qué era lo que queríamos? Queríamos en primer lugar que las convenciones de derechos humanos tuvieran el mismo valor, si no incluso cabe la tesis de la prevalencia en las políticas de drogas. ¿Eso lo logra usted cree? Se logró parcialmente. Es decir, se dice las convenciones de drogas y otros instrumentos internacionales relevantes en el preámbulo, que para nosotros son los derechos humanos, pero se introdujo un capítulo de derechos humanos. Es decir, ninguna política de drogas puede ir contra ningún derecho humano de ninguna generación, por una parte. Por otra parte, la descriminalización del consumo para nosotros es una política muy importante. Colombia no criminaliza el consumo y no logramos que quedara en el texto. En el texto no quedó que hay un acuerdo para que todos los países descriminalicen el consumo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el que quiera lo puede hacer y el que no quiera no. Esa es parte de la flexibilización. Pero ¿cuál es una ganancia? No es una ganancia. ¿No? La verdad no es una ganancia porque nada obliga a que el consumo sea criminalizado, ¿sí? La ganancia sería que eso lo entendieran los países duros en esto, ¿sí? Pero como no está obligado, nosotros podemos mantenerlo descriminalizado con las consecuentes cambios en la legislación interna que eso implica, para la proporcionalidad de las penas, por ejemplo, para abordaje en salud pública. En salud pública hubo avances interesantes, porque realmente ahí tanto la Unión Europea como los países que no están en la Unión y la mayoría de los latinoamericanos y caribeños que estaban en eso era un punto de principio, que el consumo no solamente el problema fuera un asunto, el consumo fuera un problema de salud pública, sino que hubiera un real acceso a medicamentos. Y eso es importante. Pero lo que no logramos, lo que realmente no se logró, y podemos hablar luego de eso si quieren, es ningún elemento de diagnóstico. Se hacen unos cambios, pero ¿por qué? La guerra fracasó, no se logró ningún elemento de diagnóstico que diga qué es lo que pasa hoy. Bueno, después le damos la palabra que está que se me habla, pero tenemos que hacer una breve interrupción y usted empieza el próximo fragmento. Volvemos en unos minutos.